Hola, ¿qué tal? Esta es la siguiente clase de Derecho Fiscal. Bueno, esta semana vamos a trabajar con el tema de el decreto delegado. El decreto delegado consiste en que el poder ejercido dentro de un decreto o un delegado consiste en que el poder ejecutivo represente por el presidente de la República tiene una intención en el proceso de la elaboración de un decreto, es decir, se vuelve una colaboración del Congreso de la Unión, que por mandato constitucional tiene dicha facultad para expedir decretos de acuerdo a lo dispuesto por la Federación, el artículo 11 y el 71 de la Constitución mexicana, y tal como se transcribe a continuación el artículo 71, el derecho de iniciar leyes o decretos compete al presidente de la República, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión. Básicamente, aquí estamos hablando de lo que es un decreto delegado. Este decreto delegado, como su nombre lo dice, es un decreto, es una nueva ley, es una nueva marcación para la ley. Sabemos muy bien, o bueno, más bien, estos decretos son creados por el Congreso de la Unión única y exclusivamente, pero por eso se llama decreto delegado, porque no únicamente lo hace el Congreso, sino que también participa el presidente como tal. Ya en el elemento de participar el presidente de la República, por eso se le da la determinación como delegado, porque están delegando también atribuciones a él. Nos dice también que tiene una intervención en el proceso de la elaboración de un decreto, es decir, se vuelve un colaborador del Congreso de la Unión. Tanto el Congreso de la Unión como el presidente se homologan para crear un nuevo decreto en pro de, lógicamente, la población como tal. El artículo 71 nos dice que el decreto de iniciar leyes y decretos compete, digamos que la primer función o a quien le compete iniciar el proceso de leyes es el presidente, pero posteriormente ya lo que es el supremo poder de la federación es el que ya ejerce estas funciones. Por medio del artículo 49, el poder supremo de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, es decir, el poder seculado en el presidente se subdivide a lo que viene siendo el legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Para qué? Para llevar un mejor control de todo este medio. Nos dice que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona. El presidente no puede ser ejecutivo, no puede ser judicial y legislativo, únicamente puede ser uno. El Congreso o las cámaras únicamente pueden ser legislativo, ejecutivo y judicial. Es decir, tenemos una persona, una instancia por cada poder, porque si tuviéramos el poder dentro de una sola persona o dos poderes dentro de una sola persona, digamos que caeríamos en un totalitarismo, porque la persona tendría el poder de regir al 100%. Más sin embargo, con nuestra división de tres, pues resulta más complejo el que una persona pueda hacer y deshacer a su gusto. En este caso, el legislativo le rinde cuentas al ejecutivo, el ejecutivo al judicial y el judicial al legislativo. Es un circulito en donde todos se dan como tal o se rinden cuentas. Posteriormente tenemos lo que es el reglamento. El reglamento como tal nos dice que es un instrumento de aplicación de la ley. Son un conjunto de normas de carácter abstracto e impersonal que expide el presidente de la República en uso de la facultad propia, con la finalidad exacta de observar las leyes expedidas por el Poder Legislativo. El reglamento como tal vienen siendo normas un poco más pequeñas. Estas normas un poco más pequeñas no significa que no sean normas o que no dejen de tener consecuencias y obligaciones. Simple y sencillamente que el presidente es quien crea estos reglamentos, y como el presidente es el que crea estos reglamentos, pues básicamente tiene el poder de modificarlos a su gusto, lógicamente sin interceder o contradecir lo que vienen siendo las constituciones y los códigos. Estos reglamentos son exclusivos del presidente como tal. También tenemos lo que son las circulares. Las circulares nos dicen que son comunicados, o avisos expedidos por los superiores, por orden jerárquico, esferas administrativas donde dan instrucciones a los menores régimen. Es decir, las circulares yo creo que todos los conocemos o son muy conocidas. Cuando a ustedes les llega un mensaje de la institución como tal, estamos hablando que es una circular donde les están avisando o les están diciendo las nuevas
nuevas diligencias o las nuevas disposiciones de la universidad. Eso es una circular. No es que sean leyes impuestas, sino que son avisos de modificaciones que se están haciendo o que se hicieron. Únicamente son informativas como tal, para que ustedes estén al corriente con la información pertinente. Posteriormente tenemos la jurisprudencia. La jurisprudencia como tal nos dice que se crea surge por una ley de amparo de 1882. Básicamente las jurisprudencias son muy antiguas. Estas jurisprudencias pues tienen la misión de vigilar la estricta observancia de la ley y unificar la interpretación de ella. Las jurisprudencias nosotros siempre lo vamos a conocer como aquellas subsanaciones a la ley. ¿Qué quiere decir subsanaciones de la ley? Por ejemplo, hay leyes que están mal redactadas, que no contemplan todos los rubros que deberían de contemplar. Es decir, hay una imagen muy conocida o que han visto en el internet donde está un pasto. Está un pasto y está un letrero, y en ese letrero pues está una carita de un perro y dice prohibido. ¿Qué quiere decir este letrero? Que pues se prohíben los perros dentro de esos pastizales. Exactamente, el dueño no quería decir que únicamente excluya al perro, porque abajo de ese letrero está durmiendo un gato. Entonces, desde el punto de vista judicial o jurídico, el gato no está incumpliendo ninguna norma, porque la prohibición dice estrictamente que es para el perro, porque nada más trae la imagen del perro. Entonces el gato está en todo el derecho de estar en ese pastizal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el dueño no fue claro al poner ese letrero. El dueño en sí lo que quería prohibir era los animales en general, borregas, perritos, burros, vaquitas, todos los animalitos que no entraran dentro de esos pastizales. Entonces, como el dueño no fue claro al escribir esa norma, hay una laguna ahí. Esta laguna nosotros la vamos a subsanar por medio de jurisprudencias. Estas jurisprudencias son las que hacen la aclaración. Posteriormente el dueño pudo haber hecho una jurisprudencia donde dijera que, bueno, esa norma se aplica no exclusivamente para perros, sino también para todo tipo de animales mamíferos, herbívoros y demás, ¿no? Ahí como tal ya tengo la aclaración de esa norma, porque esa norma fue mal escrita o no estuvo, digamos que contemplando todos los rubros. Para eso surgen las jurisprudencias y para eso es su creación. Por último, tenemos lo que son tratados internacionales. Los tratados internacionales nos dice que son convenios o acuerdos entre estados sobre cuestiones diplomáticas, políticas, económicas, culturales y de interés para las partes. En el caso específico, las cuestiones a tratar deben de ser materia tributaria. Estos tratados internacionales como tal se utilizan más para lo que son materia tributaria, para toda el área económico, fiscal y demás. ¿Por qué? Porque por lo general son acuerdos entre las naciones. El Tratado de Libre Comercio es un tratado como tal de fondo monetario, de fondo tributario, en donde lo tenemos con Canadá y Estados Unidos y comercializamos entre nosotros tres y entre las fronteras. Esos son tratados internacionales. Cuando tú haces negocios o estableces reglas a seguir sobre otras naciones, ya sea de forma económica, política o cultural, en este caso lo vamos a manejar únicamente en materia tributaria, que es lo que más les interesa a ustedes. Entonces, estos tratados internacionales son vigentes también para el rubro administrativo, porque al fin y al cabo, si llegan a una empresa transnacional, deben de contemplar estos tratados, porque muchas veces ahí les dicen cuántos impuestos tienen que pagar y demás. Entonces, por eso es importante que conozcan los tratados internacionales como tal. Pero bueno, hasta aquí son todos nuestros temas de la semana. Seguimos trabajando con temas muy sencillos, muy prácticos de entender. De todos modos, si tenemos dudas o no entendimos algún tema, necesitan alguna aclaración, pues manden un mensaje a mi personal y ya yo les doy como tal el seguimiento. Les mando otro video, les mando un audio o manejamos otra clase de información para aclarar sus dudas.